Bienvenidos. Gracias a los que nos ven, a los que nos acompañan, por estar otra vez aquí en La Bodega Podcast, otro episodio de Incendiarios. Y hoy el incendio diario decidí titularlo Calaveras y Cipayos para los que les gustan los fabulosos Cadillacs. El otro título que estaba pensando era como Rebelión en el patio trasero, pero yo creo que ya el patio trasero de Estados Unidos ya no es América Latina, sino es Europa, que ese también es otro tema apasionante para analizarlo después. Pero como ahora en Colombia todo es caos y pánico y alarmismo, acabamos de cerrar 20 días de otro round entre Estados Unidos y Colombia, otro round entre Petro y Trump, que ya prácticamente se volvió como el ritmo natural de este año. Petro y Trump ya vienen peleando como muy seguido y esto le ha dado muchísima visibilidad a Petro y también le ha generado mucho malestar también al interior de Estados Unidos y ahorita vamos a ver con todo el tema. Lo que me gustaría entonces entender es que esto es una historia de casi 20 días. Si bien el domingo anterior fue cuando Revista Cambio salió con su portada mostrando la foto que mostraba a Petro y a Maduro en inteligencia artificial, además de la forma más burda. Y pues eso a mí ya al final no me sorprendió porque veníamos de 2 semanas donde el, el 19 de octubre fue cuando ya Trump empezó a hablar de que Petro era un tal líder del narcotráfico. El 20 de octubre, al otro día, Petro fue que dijo que podíamos sacar a Trump o que sugirió que Trump podía convertirse en un buen tipo, así como I can change him, como Petro lo sugirió así como con esa ambivalencia. Y pues que se interpretó como que había que sacar a Trump. El 21, entonces fue en esos días que existió esa reunión donde el asesor James Blair fue a la oficina de Oval y aparecen las fotos en la Casa Blanca con este folder que mostraba esta hoja que venía rotulada, y eso que es como el detalle mayor, y es que venía rotulada con la oficina parlamentaria de Bernie Moreno. Ese es el nombre central de, yo creo que uno de los halcones que está tratando de provocar conflicto entre Estados Unidos y Colombia. Y ya luego, después, el 21 de octubre, es cuando anuncian que quieren meter a Petro, y eso fue también Bernie Moreno, que lo iban a meter en la lista Clinton, lo cual pasó el 24 de octubre, es decir, hace 15 días. Y hasta la semana pasada fue que los medios colombianos descubrieron esta foto y rápidamente al otro día la Casa Blanca la borró y por ahí salió Landau, que es el subsecretario de Estado, a decir que no creyeran todo lo que ven en televisión, como para intentar desviar la atención y de verdad demostrar vergüenza de que ese documento era pues, una estupidez. Y en realidad, yo hace 15 días, 10 días, cuando metieron a Petro en la lista Clinton, yo me sentía un poquito inseguro de que en serio, ¿qué podía pasar a partir de eso? Pero hoy yo creo que ya nos estamos viendo, nos estamos enfrentando a otra pifia de la oposición. Eso salió mal, como diría Carlos Camargo. Pero bueno, para hablar de este tema, hoy estamos aquí acompañados por mi queridísimo Mario Urueña, profesor y analista político y geopolítico con doctorado en Derecho. Estamos con Shamil Tahir, es analista político, también ha sido profesor y también es creador de contenido político con mucho éxito. Y estamos con Juan Jaramillo, que es un abogado especializado en derechos humanos, también profesor, y tiene una larguísima hoja de vida en trabajos políticos de derecho civil y administrativo y penal. Entonces, por fin, qué chévere tener un abogado de verdad entre nosotros. Quería comenzar entonces con Mario. No sé si yo estoy siendo, no sé si no veo un matiz, no sé si se me pierde algo. Yo veo esto como un fracaso de esa intención intervencionista de Bernardo Moreno y de su familia y de su grupo
social. No sé si ya es, si mi juicio se le escapa algo o si de pronto todavía hay algo que podemos esperar de este tema. Bueno, Shamil, ¿tú cómo la ves? ¿Le salió una pifia a Bernardo Moreno y a la oposición? ¿Se quedaron otra vez con las ganas o de esto va a pasar algo? No, pues yo quiero recordar que en la primera versión de Trump también hay una escena en donde John Bolton en una rueda de prensa saca unas noticas donde todo el mundo vio unas noticas que decían 5.000 tropas para Colombia hacia Venezuela, una Ujú, cosa así decía. Y pues al final no pasó nada en ese momento, pero sí generó el golpe, digamos, de opinión que estaban buscando. En este caso, pues hicieron lo mismo, como un golpe para asustar, pero eso no significa que no estemos en una situación en donde Estados Unidos sí pueda estar cumpliendo esta clase de amenazas y pues viene avanzando en ese sentido, por lo menos en este ya casi primer año de Donald Trump, en su segunda ujú, versión. Que es lo que yo creo que sí hay que tener en cuenta y hay que seguir repitiendo quién es Bernardo Moreno, sí, porque es que ujú. eh, se nos olvida, o bueno, no lo están repitiendo lo suficiente en los medios acá en Colombia. Bernardo Moreno es hermano de Roberto Moreno, que es el dueño de Amarillo, que es una de las constructoras más grandes de este país, y de Luis Alberto Moreno, que ha pasado prácticamente los últimos 35 años de historia de este país, pues siendo funcionario público y no cualquier funcionario público. La carrera que yo he seguido fue asesor personal de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ujú. fue ministro de César Gaviria, estuvo también en el gobierno Pastrana, fue embajador en los Son Estados Unidos. una familia y un clan muy poderoso. Yo creo que es una de esas familias que pasaban más desapercibidas, pero que tienen muchísimo poder. No, Marito, pues sí le habla. escuché a Carlos Carrillo que ¿Me dijo oyen? que, ¿Me Carlos oyen? Carrillo dijo que la construcción en Colombia es tan rentable en el modelo Camacol que da para que tengan senador no en Colombia, sino en Estados Unidos. Así, así tal cual. O sea, no se nos tiene que olvidar de qué Bernardo Moreno estamos hablando. Ujú. Y cuando Petro hace esos tweets tan largos en donde junta a Bernardo Moreno con el narcotráfico y la especulación de tierras en la sabana de La Bogotá, Sabana. está El pegándole al Banco del punto, Pacífico. está El Banco del... pegándole al punto precisamente. Exacto. Sí, no, son poderosísimos y bueno, el hecho, antes cuando pasó lo de Bolton, que bien anotó Shamil, que ya viene de antes, que son esas estrategias de distracción y de presión a través del rumor, que yo creo que es una estrategia muy de Trump. Y bueno, y de toda la derecha y de la oposición, a mí todavía me cuesta creer y darle la vuelta a mi cabeza que el uribismo y la clase bogotana puso un senador en Estados Unidos, pero que al mismo tiempo tenemos un senador en Estados Unidos y con todo y eso no han podido desestabilizar, porque llevan todo el año diciendo que nos van a poner aranceles, diciendo que, mejor dicho, que se nos va a acabar el mundo y no pasa mayor cosa. Es decir, Petro no puede ir a Disney, pero nada más nos ha afectado. ¿Cómo la ves, Marito? Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Ahora sí, espero haber superado los problemas de audio. Yo creo que un análisis más contextual, primero partiría justamente de establecer cuál es la política exterior o la estrategia de Trump. Yo creo que si uno lo busca en la literatura teórica, encuentra el concepto del extorsionista, que diferente al matón, el bravucón o el bully, que es aquel que obviamente se impone por la fuerza y que no brinda opciones de negociación, el extorsionista sí está interesado en, claro, manifestar su fuerza, su posición, su capacidad militar o su capacidad económica. Y de ahí, pues, sentar la base de una negociación. Como tú decías, Marito, pues, obviamente por eso al final no pareciera sentir que Trump es más un perro que ladra mucho, pero que al final no muerde tanto, ¿sí? Entonces, y Ujú, ejemplos no solo en América Latina y en Colombia ha habido bastantes, por ejemplo, este tema de aranceles, que lo podríamos llamar una extorsión blanda, ¿no? Que es una extorsión más de tipo económico, en la ujú, cual pues primero, y era interesante, digamos, llamativo ver cómo lo utilizó, porque había países que se supone que son aliados de toda la vida, Canadá, México, Alemania, Japón, Corea del Sur, que tenían aranceles mucho más altos que otros países que supuestamente eran antagónicos, ¿no? Pero que también se da un giro con esta política de aranceles o esta extorsión
a países como Brasil, castigando un poquito el tema del juicio a Bolsonaro, o a la India por la compra de petróleo a Rusia. Entonces, uno podría decir que mucho de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Irán, por ejemplo, incluso con este despliegue de la cuarta flota en el Caribe, podría responder más a estrategias disuasorias, como extorsionistas, también Ujú. duras, que busquen más un cambio interno. Es decir, yo leería personalmente el tema del despliegue, por ejemplo, la llegada del USS Gerald Ford, que es como realmente el portaaviones más imponente que funciona con reactor nuclear a estas costas, como simplemente una manera de hacer que la gente en Venezuela, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, yo también siento que el premio Nobel a Marco Corina Machado está bien articulado, digamos, no quiero entrar en especulación, pero uno podría decir, claro, más funcional para Trump que ganarse él el premio Nobel era que lo obtuviera la cara de la oposición venezolana, más con el aliento de buscar un cambio de adentro, es decir, que la gente en Venezuela, al ver ese despliegue o al ver esos premios simbólicos, pues decidiera alborotar el avispero interno en pos de hacer caer a Maduro. ¿Cuál es el riesgo? Que eso va un poquito en sintonía con lo que dice Chamel, que obviamente la política, las estrategias de política exterior no son homogéneas, monolíticas, invariables, ¿sí? Que también hay un sector del cual pues hacen parte varios congresistas republicanos de origen latino, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, el propio Bernie Moreno, conectados también con Marco Rubio, de quien hay que tener un poquito más de miedo de Marco Rubio, que sí tiene un afán de hacer caer, digamos, como utilizar la fuerza, sea la posibilidad de una invasión en Venezuela tipo Panamá, que era lo que muchos pedían, yo la veo altamente improbable, pero no se excluye del escenario, digamos, como la ocasión de que utilicen acciones armadas, digamos, como muy precisas, ¿cierto? Como de dirigir ataques a ciertos objetivos de alto valor en Venezuela, que ese es realmente el miedo que tendríamos muchos. Yo descartaría, de los tres escenarios, descarto una invasión tipo Panamá, o sea, de gran escala. Trump Ujú. no es así, ¿sí? Por eso Trump se precia ser un pacifista. Trump no es un presidente tan intervencionista como sus antecesores. Trump, de hecho, es más un negociador. O sea, yo creo que por él y por algunos del alto mando, pues preferirían simplemente disuadir para que ellos mismos hagan Ujú. el cambio, hacer lo que llaman un buck passing, es decir, que el otro haga el trabajo sucio, o sea, que la oposición venezolana haga el trabajo sucio, pero eso no excluye el peligro de que la presión que han ejercido congresistas republicanos y pues la gente no sé, de la curiosa o inefable representación latina en Miami pueda llevar a una acción militar, digamos, quirúrgica. Sí, 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 sí. Y pues Trump, así algo lo caracteriza, es decir, cosas grandes para tener ganancias muy chiquitas, pero y bien como me pareció muy bueno que Shamil hubiera comenzado por hacer ese paralelo con lo que pasó con Bolton en Trump uno, pero pues en esa época se limitó únicamente a una nota en un blog de papel. Ahora hay un trabajo de escenificación que reúne incluso un premio Nobel de Paz que requiere todo un trabajo de mentira repetida de que Petro es narcotraficante, sabiendo que los que se han reunido con Bernie Moreno son los verdaderamente defensores de los narcotraficantes y no hay que ser un investigador, pues, Daniel Coronel para saber eso. Entonces, yo veo que ahora sí hay un intento muy burdo, muy desesperado, que ese también es otro tema que tenemos por tratar, que es el desespero de la derecha. Pero entonces Petro dijo que en su larguísimo tweet, al final, de una forma muy escueta, dijo que veremos las medidas que habrá que tomar contra Bernie Moreno. Juan, vos que sos el abogado, ¿qué podría hacer Petro? Porque uno que no es abogado, uno siempre está esperando que venga la traición a la patria y tipo de cosas porque este señor sigue siendo colombiano. ¿Qué más sabes? ¿Qué podría hacer Petro y qué ha dicho Petro que quiere hacer? Pues la verdad, yo no veo como muy claro que se puedan desarrollar algún tipo de acciones legales, digamos que en este momento contra Bernie Moreno, ¿cierto? Porque, pues digamos, más allá de las investigaciones que hay por ahí periodísticas en Cuestión Pública y en algunos otros medios dando cuenta como de toda la trayectoria de este personaje, pues obviamente digamos que en términos jurídicos no creo que vaya a funcionar muy bien, pero también creo que eso tiene que ver con que pues en últimas eh, aquí lo que está sucediendo es, digamos que más bien algo contrario de lo que se está buscando aquí con lo que llaman ahora la doctrina Trump, que yo no estoy tan seguro si realmente existe una doctrina Trump o no, sino digamos que como con la continuidad de una política intervencionista de Estados Unidos en América Latina y en Colombia, quizás sea como, digamos que este acontecimiento en particular como la codificación
de una política de presión hostil de la administración Trump y digamos que de cierta manera promovida por Bernie Moreno hacia Petro y hacia la región. Pero me parece que eso no es un acto aislado, que hay una serie de acciones que venían sucediendo previamente que generaron también mucho revuelo. Digamos que lo que sucedió con Álvaro Leiva Durán hace ya unos meses, no hace mucho tiempo, cuando también se denunció pues justamente como la articulación de toda una estrategia para sacar a Petro del gobierno, sin precisar muy bien qué era lo que pretendían hacer, y pues ahí también hubo amenazas de acciones legales y demás, pero bueno, también todo el lobby que han hecho personajes como Vicky Dávila, Abelardo de las Priella, el viaje de los alcaldes Federico y otros a Estados Unidos y demás, digamos que pues habría que analizar como todo eso también en clave de lo que viene sucediendo ahora. Hace poco en el Congreso, en la Cámara, iban a hacerle también iban a hacerle un acto conmemorativo a Bernie Moreno promovido por Juan Espinal, senador del Centro Democrático, Sí, representante a la Cámara del Centro Democrático, que se cayó por un voto, que por un pasó muy voto no. desapercibido, pero fue, Sí, pero de hubiera logrado eso, pues imagínate, Bernie Moreno, el que está, digamos que asusando como toda esta estrategia de presión hostil hacia el gobierno, iba a ser de cierta manera entonces como un actor que iba a ser exaltado en el Congreso sí. de la República. Entonces creo que como que todos los asuntos también habría que irlos ir varando para dar cuenta justamente de también de dónde viene como toda esta estrategia de presión de Trump. Yo no sé si Trump esté tan enterado y tan preocupado de quién es Petro y qué es lo que sucede. Me parece que finalmente las palabras que expresa Trump es también todo lo que se le dice al oído y pues todo eso está filtrado por una serie de actores, pero creo que hay una gran incidencia también desde lo interno hacia la política norteamericana en lo que tiene que ver con estos episodios y estas tensiones que se vienen presentando. Y creo pues que innegablemente las élites políticas colombianas también se sienten muy incómodas con este gobierno y están buscando de alguna manera desestabilizarlo, ¿cierto? Y pues no van a hacer ahora las intervenciones militares que se hacían en otras épocas, pero digamos que pues hubo en algunos momentos donde hubo mucha burla cuando se hablaba del golpe blando, del Laufar y otra serie de estrategias de Ujú. presión económica e informática, pero creo que eso habría que volverlo a Y ahora tener hay uno cada en mes, cuenta. Sí, un sí, intento exacto, cada mes, es increíble. Y es que es una exacto. puesta en Entonces, escena. Lo que vos y hay decís de una que cosa, querían, Mario, dale. sí, y hay una cosa, Mario, con lo que quería cerrar, y es, yo me acuerdo, eso que ya hablaron, pues, de supuestamente el gran debate de los juristas entre Montealegre y este ilustrísimo abogado, este señor Gaona, pues, que se volvió ahora un personaje muy reconocido por hablar muy bonito y muy enredado en términos jurídicos, pero digamos que un portavoz, pues, de la derecha y del libertarismo también a nivel global. En estos días lo escuchamos hablando del tema de la minería en una intervención, pues, que casi pues que le dice que nos dice que tenemos que entregarle pues todo nuestro territorio a las corporaciones. Pero digamos que este señor hablaba de un asunto cuando Petro denunciaba los bloqueos institucionales que existían no solamente adentro sino afuera, y él decía que eso era el precio que había que pagar en la democracia, y no, ¿cierto? Es decir, lo que está sucediendo acá, el bloqueo institucional y toda esta oposición y todas estas estrategias son más que una mera oposición en un escenario democrático. Estos son escenarios de desestabilización y de búsqueda justamente de tratar de sacar del poder a este proyecto político, sumado a que pues pasa la consulta y los resultados de la consulta, a pesar de que estaban vaticinando que iban a ser un fracaso, son unos Ajá. resultados que dejan muy bien posicionado el proyecto político, que dejan muy bien parado a una persona como Iván Cepeda de cara a las presidenciales, que deja muy bien posicionadas las listas a Congreso. Entonces creo que eso también, de cierta manera, Sí, es también como son, lo que se está buscando contener. Es una estrategia de contención también política desde las élites colombianas y que tiene resonancia obviamente en sectores republicanos. Pienso yo, digamos que tratando pues como de hilvanar, y plantearía como esa hipótesis también como para discutir lo que ha venido sucediendo últimamente con esta famosa doctrina Trump. es como dicen los colegas en España, un media fair, porque no es, esto ya no es un lawfare, esto es un trabajo mediático de repetición, una puesta en escena, que ya no es simplemente la denuncia y la repetición de la difamación. Ahora esto viene con decoración a Bernie Moreno, con premio Nobel por Exacto. aquí, es un trabajo psicológico aún más fuerte. Pero si nos ponemos a ver, bien mencionabas, se llamaba La Doctrina Trump y el subtítulo era Para Colombia y el Hemisferio Occidental. Y vamos a hacer la tarea. A mí no me gusta, por lo general,
hacer el trabajo de ver lo que en realidad hicieron y escribieron, pero pues es que esto es un trabajo tan mediocre y tan chiquito que podemos, yo creo que repasarlo muy rápido porque el texto, que fue lo que no resonó tanto como la foto de Petro, decía que Gustavo Petro se tomó Colombia apoyado por carteles de la droga y es necesario implementar la doctrina Trump en Colombia y el hemisferio occidental, que a este punto no sabemos si Trump en realidad aceptó eso o era simplemente una sugerencia de Bernie Moreno. Pero es prácticamente un panfleto de 100, no sé, 60 u 80 palabras, no sé, y podríamos empezar por ver los 5 puntos de este genial plan diseñado por los genios de la oposición colombiana y podemos yo creo que comentarlo rapidito. El primer punto es designar a otros, abierto en general, designar a otros carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Pensemos como Bernie Moreno o pensemos como los halcones neocon gringos. ¿A cuáles otros carteles? Y digamos que ya se inventaron el cartel de los soles, tocaría inventarse el cartel de las ruanas o alguna cosa con Petro. Oye, Mario, qué ¿Cómo la pena, ves? una observación, no te veo en la cámara. ¿En serio? ¿No me ven usted? Sí, está como... ¿Sí? Ah, Sí, bueno, sí, ya no sí. te... En el live estoy. Ah, Sí, bueno, sí. perfecto, sí, yo te veo aquí. No sé qué Bueno, haya listo. pasado, pero bueno, listo. Súper. Entonces, designar otros carteles como organizaciones terroristas extranjeras, porque ya está el Clan del Golfo, Ujú. ya hay varias que están declaradas como carteles terroristas. Les tocaría como inventarse otro cartel más. ¿Qué piensas, Mario? Bueno, yo creo que pues hay que remitirse al discurso de Trump del 20 de enero, su discurso de posesión. Ujú, Volviendo a esta idea, yo también volvería otra vez a lo contextual de por qué en la doctrina Trump América Latina o el hemisferio o pues el hemisferio occidental pues tiene una importancia. Y en eso yo creo que hay que hacer algo y es un llamado que yo siempre hago cuando hablo de este tema y es que uno tampoco tiene que idealizar a los anteriores presidentes de Estados Unidos, es decir, uno tampoco tiene que idealizar lo que había antes para criticar o que no le parezca lo que había ahora. Porque Estados Unidos, ujú, pues, obviamente desde la llamada Pax Americana, desde el final de las guerras mundiales, pero incluso al final de la Guerra Fría, se había convertido en el policía del mundo y sin ninguna necesidad. De hecho, había varios autores en el propio Estados Unidos que decían, bueno, ¿qué necesidad tiene que Estados Unidos meta sus narices en Europa o meta sus narices en Oriente Medio o en el Lejano Oriente? Cuando al final, pues eso tiene como tres problemas, ¿no? Entonces, problema número uno, que es muy costoso en vidas humanas y materialmente, o sea, en recursos económicos. Segundo, que el prestigio que puede tener Estados Unidos, digamos, como ese imperio benefactor o ese guardián de la libertad, pues se sacrifica a la medida en que hay intervenciones armadas, ¿cierto? Y ujú, tercero, que es el punto más importante, que se pone en riesgo la propia seguridad. Es decir, uno diría, por ejemplo, si Estados Unidos no hubiera tenido una política tan agresiva hacia Oriente Medio, hubiera pasado el 11 de septiembre, ¿sí? Hubieran pasado, digamos, muchos de estos ataques terroristas en diferentes lugares, no solo en Estados Unidos, sino en otro lado. Y al final, lo que quiere hacer Trump, también lo que se interpretaría como su estrategia, es primero pasar a un mundo más multipolar. O sea, no es que este multipolarismo del que muchos hablan, algo que Trump no busque. O sea, de hecho, mucho de esta idea es que cada líder regional o hegemón regional se dedique como a sus áreas. Y eso hace que haya un reposicionamiento estratégico de Estados Unidos para priorizar lo que muchos de sus antecesores no habían hecho, es decir, darle importancia al hemisferio occidental. Porque uno podría decir, bueno, ¿qué Trump habla tanto de Groenlandia? ¿Por qué Trump habla tanto de Canadá como el Estado 51? ujú, Porque Trump habla de los carteles de la droga, que este es el punto al que tú querías llegar, como organizaciones terroristas, ¿cierto? ¿Por qué el tema de la ujú. migración es tan importante? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Colombia? Y es que tristemente lo que va a ocurrir, aunque es una ventana de oportunidad que yo veo, es que va a haber, no necesariamente por los buenos motivos, una concentración más fuerte en el continente americano, ¿sí? No solo en Canadá, Ujú, sino también en Latinoamérica, y eso pues va a llevar a que haga pues una combinación que siempre han tenido de garrote y zanahoria. Desgraciadamente con Trump puede que por ahora se vea más el garrote, ¿cierto? ujú, Para utilizar la Fuerza Armada, ¿sí? Sobre todo los bombardeos, porque ¿cuál es la connotación de declarar los terroristas? Que si fueran grupos criminales, pues no se les puede dar un tratamiento militar, se les puede dar un tratamiento policial.
pero al declararlos terroristas o declararlos, por ejemplo, grupos armados organizados, pues ya, por ejemplo, acciones como justamente el bombardeo, el lanzamiento de misiles, todo este tipo de acciones militares que se dedican, digamos, al encuentro con el enemigo, ya podrían ser legalizados e incluso legitimados. Y si quieres, podemos hablar más adelante el análisis de, bueno, el tema de obviamente de las lanchas, ¿no? O sea, que es totalmente violatorio del DIH, o sea, no hay ninguna justificación ni desde el derecho de mar, ni desde el derecho internacional humanitario para hacer la acción que están haciendo. Pero claro, como hay un enfoque ahora que es mucho más militar, que permite, o que al menos en la óptica propia permite estas resoluciones de lanzamiento de largo alcance de misiles, pues solamente justifica esta visión disuasoria que caracteriza la política Trump en el hemisferio. Pero yo tengo entendido que el Clan del Golfo ya es declarado un grupo terrorista. Entonces, bajo ese marco ya nos podrían estar bombardeando, pues. En esa dinámica, sí. Pues precisamente parte del tema de las lanchas es eso, sí, que el Tren de Aragua, las maras, los carteles mexicanos, de hecho eso es lo que él había dicho en su discurso inaugural, que los carteles mexicanos ya tenían un estatuto de grupos terroristas, lo que permitía acciones armadas en su contra de tipo militar, ya no solamente de tipo policial o de cooperación internacional. Claro, pero bueno, listo. Entonces, en este contexto, designar a otros carteles como organizaciones terroristas extranjeras no es ni una propuesta novedosa ni una herramienta útil que le dé nuevo margen de acción a Trump, porque al final es decidirse por la acción. El segundo es apoyar a los líderes proestadounidenses del hemisferio occidental. ¿Cómo le está saliendo eso a Trump, por ejemplo, con Milley, Shamil? Es decir, que eso es lo que siempre ha hecho Estados Unidos. Eso tampoco es una propuesta novedosa. No, pues yo creo que primero tocas como aclarar, o bueno, tal vez nunca lo aclaremos, quién escribió ese decálogo. Tal vez Ujú, salió de la oficina de Bernardo Moreno y se lo entregaron ahí al personaje que aparece en la foto. No necesariamente es algo que se estén pensando desde el gabinete, pero probablemente es una propuesta del mismo senador republicano. ujú. Lo segundo es, ¿cómo le está saliendo a Trump ayudar a sus amigos? Pues es que depende. En Argentina le salió bien. No recuerdo, pero Internamente no, al gringo promedio le cayó como una patada en el culo que hayan mandado $20.000 millones o $40.000 millones, que 40.000. 40.000, son 40 mientras que mil. en, mientras que en Estados Unidos están en bloqueo de gobierno y no están pagando sueldos es decir, internamente les fue muy mal. Quizás Argentina le ayude un poco. No, le ayudó un resto, pues le permitió a Milei ganar unas elecciones que eran decisivas. Y adicional a esos $40.000 millones que le mandó a Milei en el anterior gobierno, en el de este mancito, ahora se me olvida el nombre, el futbolero, el aliado de Milei, Macri. Macri. Macri, ya le había prestado a Macri $50.000 millones, solo por ser Macri. Entonces, eh, es una apuesta dura porque lo de Argentina salga bien. Y también los aranceles a Brasil por haber metido preso a Bolsonaro y también los negocios con Bukele. Eh, Ujú, digamos que yo creo que es evidente que Estados Unidos con Donald Trump 2 ya no se puede dar el lujo de decir como nosotros no intervenimos, o sea, abiertamente están mostrando que intervienen y que ujú. intervienen porque pueden, ¿sí? Lo que antes hacían solapadamente, ¿no? Ahora simplemente es de frente. Sí, o sea, lo que yo entiendo también de declarar a estas organizaciones de narcotráfico como terroristas es que eso probablemente evita la necesidad de pedirle permiso al Congreso para poder bombardear territorios extranjeros. Pero por otro lado, pues también es importante entender que ningún gobierno del planeta es monolítico. O sea, dentro del gobierno de Donald Trump hay facciones, hay debates. Pues el mismo Elon Musk salió corriendo cuando se dio cuenta que no iba a poder hacer lo que quería y ya está como en una discusión abierta con el presidente y ya se autoproclamó candidato y seguramente lo va a disputar en los Sí. próximos años. No es lo mismo decir como el secretario de Estado
que otras opciones un poquito, entre comillas, más moderadas. Lo que sí es claro es que a Estados Unidos se le están acabando las opciones, o sea, solo le queda, Ujú. lo único que le queda en estos momentos es la fuerza militar y pues eso no es una cosa irrelevante. Pero en términos de Colombia también hay que leerlo, pues en cómo se ha movido el gobierno en el último año para acercarse a China, o sea, como a finales del año pasado, principios de este, se firmó el memorando de entendimiento para el tema de la ruta de la seda, ya se entró al banco de los BRICS. Esta mañana estaba leyendo en Bloomberg que César Pachón firmó un acuerdo con Para vender uno de cacao. estas, con una de estas navieras chinas gigantescas que mueve como Costco, con Costco. esta naviera para abrir una ruta nueva hacia Shanghái de productos colombianos. O sea, Y esto para tiene que mayor ver. flujo de contenedores, que es un aspecto estratégico que mucha gente no Bueno, considera. Mario sabe más de eso que nosotros, efectivamente, sí, Y no, pero pero vea, por eso. volviendo al tema, algo chévere que mencionó es lo de las facciones al interior de los republicanos en Estados Unidos, y algo que pasó medio desapercibido fue hace poquito que Marjorie Taylor Greene y Bernie Sanders tuvieron una peleita mediática porque Marjorie Taylor Greene dijo que los republicanos no están haciendo un culo, comenzando por ese señor Bernie Moreno. Es decir, las fracturas incluyen a Bernie Moreno en Estados Unidos, porque además si vemos este fraseo, apoyar a los líderes proestadounidenses del hemisferio occidental es una manifestación de sumisión y de ruego a Trump. Ayúdenos, ayúdenos, por favor, ayude a la facción pro Estados Unidos y anti Petro. Es prácticamente una solicitud manifiesta y pusilánime, hay que decirlo, eh, en ese aspecto. Vamos al punto 3. Quizás aquí es donde sacaron una pequeña victoria, yo creo que la victoria más pírrica que puede haber, y es establecer sanciones selectivas contra Petro, su familia y sus asociados. Metieron a Petro en la lista Clinton, a su esposa y a quién más, a alguno de sus hijos, a la chiquitica, la de 15 años, les Armando faltó Benedetti. a Sí, sí. Benedetti. Eso para el colombiano de a pie, ¿en qué nos afecta? Juan, Pues obviamente eso nos afecta en lo que tiene que Juan. ver con... Sí, ¿me escuchas? Hola, Sí, 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 te no escucho, sé si dale. me... Sí, listo. Sí, Aló, no, yo te escucho. digamos que lo que ha venido sucediendo tanto con la desertificación, con esta inclusión en la lista de la OFAC, con todos estos asuntos, pues obviamente nos afecta, pero digamos que también hay un asunto ahí importante y es mirar también que de todas maneras la estrategia de Petro no fue simplemente recibir el golpe, sino activar una estrategia también jurídica de respuesta. Y en este momento está litigando esa inclusión en el escenario norteamericano. Tiene un abogado, no recuerdo en este momento su nombre, que está justamente dando una batalla jurídica ya para lograr salir de allá. Exacto. Entonces creo que eso es importante, es muy importante también resaltarlo. No sé, hay un asunto que tocó, échamele también Mario ahorita y que es también digamos que como una duda también que tengo con todos estos temas y es finalmente toda esta inclusión y pues digamos, a mí me parece que la inclusión de él en la lista Clinton, los temas de la desertificación y demás, todo va pues como en esta línea de lo que mencionábamos ahora, ¿cierto? De lo que tiene que ver con los bloqueos institucionales y con, digamos, que las presiones en materia económica y demás al gobierno. Y pues bueno, que un presidente esté certificado sin visa y demás, pues obviamente afecta lo que es el desarrollo de la política. Pero me parece que esto sigue teniendo que ver mucho con lo que señalábamos anteriormente y es justamente como esa estrategia de desestabilización. Pero no sé si esto sea también de cierta manera, y quisiera dejar esa pregunta ahí, Mar. Yo sé que tú eres el que hace las preguntas, pero quisiera dejar este No, punto ahí y es que a mí me parece que de cierta manera hay varias corporaciones en Colombia que han tenido problemas, ¿cierto? Monsanto, en fin, hay corporaciones y digamos que también hay una especie de intervención militar de contratistas militares en Colombia que en este gobierno no han tenido mucho juego y que han visto, digamos que de cierta manera bloqueada cierto tipo de actividades que desarrollaban en diferentes lugares del territorio nacional. A mí me parece que eso es un asunto que habría que mirar y también me parece que es también como analizar como de cierta manera si esto es una respuesta también como del capital en términos generales a lo que ha sido como estos 4 años de gobierno, pero también me parece que tiene que ver con esa mentalidad de las élites colombianas que tienen incidencia en todo este asunto en el sentido de que pues nosotros tenemos unas élites que son
se habla de anticomunismo, que pues digamos que uno no podría decir que propiamente estamos en un gobierno de corte comunista, pero digamos que de cierta manera esa forma de pensar antimoderna, ese sesgo anticampesino, ese sesgo antirreformas sociales, ese sesgo antisindical, antiobrero y demás y que allí se hacen o que se ha sentado acá en el territorio nacional y las élites colombianas que tienen esa incidencia allá, es también lo que termina jugando justamente como un factor desencadenante de todo este tipo de medidas que tú estás señalando. Y pues sí, a ellos les salió bien esa movida, pero obviamente también en lo que tiene que ver con los beneficios políticos que les pueda surtir este tipo de estrategias, creo que les ha venido jugando en contra Mario, porque pues finalmente vemos las últimas encuestas y para Petro ha sido maravilloso tener esta confrontación, ¿cierto? Digamos que la favorabilidad que ha tenido en términos políticos, en términos de popularidad, ha sido alta y Ujú. de cierta manera lo perfila, digamos que como uno de los presidentes más fuertes para terminar su periodo presidencial ahorita el siete de agosto del próximo año. Entonces, pues sí, las medidas obviamente lo afectan y generan un escenario de cierta desestabilización, pero también me parece que la respuesta que han dado ha sido acertada y pues y de cierta manera la han sabido también capitalizar no solamente en términos electorales, sino también en términos políticos para poder, digamos que como también sacar adelante la agenda del gobierno en estos últimos meses, que es bien difícil también. Y hay algo que mencionas y ojalá ahorita terminemos con eso, el posicionamiento de las estructuras narcotraficantes colombianas y sus tentáculos hasta el Senado estadounidense. Eso es algo que necesitamos tiempo para masticar de cómo llegaron prácticamente a la Casa Blanca. Es decir, los rumores, las cosas que se le está hablando al presidente de Estados Unidos parecen rumores salidos de los tuiteros uribistas, desde un nivel de abyección y es tan grotesco. Pero bueno, terminemos los otros dos puntos finales que parecen más bien redactados por Fajardo porque son como clichés muy trillados. El cuarto que dice, combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses. Bueno, eso yo creo que no dice nada. Esto parece redactado sinceramente por el practicante de Bernie Moreno. Yo no sé qué genio político estratégico estuvo detrás de esto. Y la quinta es iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento extranjero, que es otra vez más una repetición de lo que vienen haciendo hace 3 años. No es nada No, y más. Sí, además, Tú ves total. al... Sí. además que es un cliché en contra de absolutamente todas las campañas de izquierda del planeta. O sea, eso a Podemos en España le decían que estaba financiado por Maduro, es lo Ujú. mismo que le dicen a AMLO en México, es lo mismo que le dicen a cualquier proyecto de izquierda exitoso en prácticamente todo el sur global, ¿sí? Es una repetición de la repetidera, sí. Es Y un es un guión. pensamiento muy básico. Ya vi por ahí que le están diciendo a Pedro Sánchez que también es drogadicto. Es muy chistoso ver cómo las narrativas de Colombia están atravesando fronteras y parece que antes nosotros absorbíamos la cultura de afuera y ahora proyectamos ideología. Es charrísimo. Mario, tú ves que... Igual lo que yo quería decir era que este Ajá. relato este relato trompista tiene sus versiones, digamos, elaboradas. O sea, yo la primera vez que escuché esta versión de las organizaciones del narcotráfico como organizaciones terroristas fue en una serie de Taylor Sheridan que se llama Operativo Lioness. Y el Taylor Sheridan es el mismo que escribe Yellowstone y el que se haya visto Yellowstone es prácticamente un muy buen relato del hombre blanco que está defendiendo a Donald Trump como presidente, ¿sí? Es una muy buena Ujú, serie, o sea, Taylor Sheridan es un muy buen libretista y si uno se ve Yellowstone, uno entiende la versión más refinada de este hombre blanco que está protegiendo al presidente Donald Trump. Y después se ve Operativo Lioness. Y en esa serie, que es como de hace 2 años, es la primera vez, 2 años y medio, es la primera vez que yo veo esa idea de los narcotraficantes como organizaciones terroristas y de la necesidad de operativos militares quirúrgicos para matar a narcotraficantes en México y en países latinoamericanos. Entonces, esto ujú. tampoco es como una cosa
que no está pensada. O sea, seguramente hay tanques de pensamiento republicanos que se han pensado esto, la intención de usar la fuerza en territorio colombiano, pero seguramente hay otro sector del gobierno que dice, hey, esperen un momento, ¿sí? O sea, y hay Claro. tensiones que todavía no se han resuelto. Yo no descarto la posibilidad de que mañana nos bombardeen en el Urabá antioqueño, pero pues vamos a ver qué pasa en Pero próximos eso sí meses. representaría un claro cambio en la política internacional de Estados Unidos que nunca ha generado conflicto en su patio trasero. Digamos que intervención, golpes estratégicos y golpes quirúrgicos, pues no sé, desde Allende, eh, pero no armar un conflicto internacional con un país que pueda, o con dos países, porque este incluiría Colombia, Venezuela. Esto ya sería una guerra abierta. ¿Tú cómo la ves, Mario? ¿Tú crees que pueden cambiar esos aires? Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto es algo que ya lo tienen claro varios en el Departamento de Estado y en Capitol Hill, ¿no? En el Congreso, y eso es algo que no solamente lo tienen claro los republicanos pro Trump, sino varios demócratas incluso, es que este orden internacional, sí, derivado de esta Pax Americana, que ha funcionado, pues claro, como con sus luces y sombras durante 80 años, Ujú. prácticamente se terminó. Incluso asesores de alto nivel del Partido Demócrata lo dicen. Incluso si mañana a Trump le hacen un impeachment y sale de la presidencia o se muere o lo que sea, eh, ya, ya este mundo, esta confiabilidad en las instituciones, el multilateralismo, la cooperación como se entendía es parte de un mundo pasado, ¿cierto? Y eso lleva Ujú. pues obviamente a que ese sentido común, ¿sí? Que se ha creado hasta ahora, pues obviamente se pueda romper de un lado o de otro, ¿sí? Entonces, de un lado, pues obviamente los reaccionarios de derecha como Trump y su séquito y demás, que yo creo, y tal vez no sé si es que estoy siendo muy optimista, que tampoco es que privilegien tanto el uso de la fuerza, ¿cierto? Insisto, todo es un tema de extorsión, todo es un tema de disuasión, ya que mi querido Shamil habla de cultura popular, y sí, a mí también me parece que este guionista, todas esas producciones de Teddy Sheringham, ¿cómo se llama ese autor? Sí, es ese Taylor. guionista, que además está como defendiendo una postura muy de la derecha, ¿no? Tanto con, él tiene como tres series, ¿no? Yellowstone, la de Operación Lioness, y tiene otra que es como sobre el petróleo, que se me olvida, que es con Billy Bob Thornton, que defiende una agenda muy, muy reaccionaria, ¿no? Entonces, que mientras Que Yellowstone además defiende a son muy latifundistas, buenas, o sea, es lo no, mejor y de son Hollywood. buenas, son entretenidas, ¿sí? Que mientras Yellowstone es la apología latifundista, Lioness es la apología al complejo militar e industrial, y esta de Landsman se llama, que es con Billy Bob Thornton, es toda la apología al petróleo, ¿sí? Es toda la serie Ujú. explicando por qué la transición energética es una quimera, que el petróleo no es tan malo, que evidentemente todo es, digamos que el sector ganadero, y claro, veo que es más yo odio el término batalla cultural, pero sí es una idea de como de posicionar el viejo mundo, de alguna manera, como de Ujú. aferrarte a él, ya desde una perspectiva mucho más apática hacia el mundo, porque tú dices algo, por ejemplo, Marito, que es muy interesante, y es que hasta hace poco, ¿sí? El patio trasero, como tú lo llamas, o América Latina, pues le valía poco a Estados Unidos porque ellos veían, y era una cuestión de las élites, ¿no? Que las élites de Estados Unidos veían que era más importante lo que ocurría en Oriente Medio, por el apoyo a Israel, por recursos, o en Europa, precisamente para contener a la Unión Soviética y luego pues, a la Federación Rusa, y que ahora se concentra en su región, ¿no? Porque pues, recursos hay, pues todos sabemos que ya Venezuela es el país con mayor cantidad de reservas probadas de petróleo, ¿sí? No hay necesidad de irse a Arabia Saudita o a la península arábiga para buscarla, que al final es claro que esto de la guerra antinarcóticos, pues es un parapeto justamente para ocultar justamente esta búsqueda de otros recursos, pues que abundan acá y que poco interés se ha tenido. Y eso pues explica esa animosidad, ¿sí? Que es una preocupación en la región. Además que hay algo muy interesante y es, claro, yo creo, es una especulación obviamente, que en los próximos años América Latina se va a volver un área de pivote, porque ahí entra otro jugador, que es China, claro. Y China no entra como pudo o se dijo que había entrado la Unión Soviética mediante Cuba como cabeza de playa, ¿cierto? Sino que entra en una perspectiva mucho más de poder blando.
¿no? De cooperación económica, de desarrollo de infraestructura, entonces el puerto de Chancay en Perú, de compra de materia prima, ¿cierto? Y que uno de los pocos países que había sido, no decir reticente, pero que se había atrasado en esa cooperación, que era Colombia, pues ya, como bien decía Chamil, está dando unos pasos acelerados para ponerse al día en la cooperación con China. Entonces eso va a llevar como a un escenario en que Estados Unidos, nos vamos a encontrar en esta década y en la próxima, en un escenario en que Estados Unidos como que decide voltear sus ojos después de muchos años a esta parte del mundo, ¿cierto? No necesariamente de buena manera, puede que volvamos a operaciones encubiertas, por ejemplo, que Eric Prince, el dueño de Blackwater, este jefe mercenario, pues cobre la recompensa de Maduro y que se haga un golpe, digamos, encubierto allá y a un competidor que es Chile. Entonces, digamos, como que ahí, y yo pues sí hago la defensa de lo que se está adelantando en este gobierno, ojalá que en 2026 sea el presidente que sea, lo entienda, y es que Colombia tiene que abrir sus opciones estratégicas, que nuestras élites, y eso es lo correcto como que dice Juan, han sido élites que tienen un libreto muy reducido, ¿sí? Que prácticamente tienen dos o tres jugadas y que la mayor jugada es pegarse a Estados Unidos. Entonces tú ves varios candidatos conservadores, incluso de centros, como tratando de hacerle pasito a Estados Unidos, o que arrodillarse de la mejor manera que puedan. Pues obviamente el video de las Priella es bastante diciente de lo que ellos quieren, pero creo que ese es un mundo que ya está llamado a acabarse, ¿sí? Y creo que esas élites se están como aferrando a un monstruo moribundo, que al final es Estados Unidos, ¿cierto? Ujú. Que pues obviamente no, así que Estados Unidos va a ser un país que caiga y se vuelva pobre y se vuelva débil mañana, pero que obviamente hay que mirar opciones, no solamente Estados Unidos y China, sino África. Por ejemplo, algo que yo Sí. considero muy positivo de este presidente es, por ejemplo, la visita a la península arábiga, la apertura de misiones diplomáticas en el continente africano, porque al final creo que lo más saludable en política exterior, pensando en un país sea cual sea poderoso, débil y demás, siempre es diversificar las opciones, porque eso te Ujú. brinda poder y eso te hace menos dependiente de países como Estados Unidos, que es lo que hasta ahora se ha vivido en un país como Colombia. Y yo creo que ahí hay algo que tenemos que mirar, sin mirarnos el ombligo, porque Colombia no es el centro del mundo, Colombia no es el único problema que tiene Trump ahorita. Estados Unidos está lidiando con la guerra comercial con China, la guerra en Ucrania, bueno, que más o menos dejó a Europa botado, está lidiando todavía con Israel y con ese tema que no paró el tal cese al fuego, más bien fue un cese mediático, tratar de de cubrirlo un poquito durante un rato, al menos durante el periodo de del Nobel y la visita de Netanyahu a Trump, e internamente pues están pasando un montón de cosas, todo el tema de la policía migratoria ICE, que pues todas las ciudades han habido pequeñas rebeliones en Portland, en Chicago, en Los Ángeles, está todo el bloqueo institucional del gobierno, está toda la fragmentación al interior del Partido Republicano, los que son America First o los que son Israel First, están los más nacionalistas y están los más entregados y los más ciegos. Es decir, yo creo que si nos pusiéramos a hacer una lista de las prioridades, problemas, chicharrones, guerras, conflictos, está la lista Epstein de todo lo que salió hoy, marica. Yo estoy como Daniel Palacio, marica, con un ojo por cada lado mirando cosas. Es increíble cómo Trump tiene el chuzo ardiendo y yo no puedo. De hecho, creo que fue en The Atlantic o en Time Magazine, no me acuerdo, un artículo que se llamaba Don't Do It, Mr. President, hablando de Venezuela. Ah, no, mentiras, eran True Conservative. Era una página que se llama True Conservative, que es como verdaderorepublicano.com, donde decía, no lo haga, señor presidente, hablando de la eventual invasión a Venezuela, y pues digamos que eso va como muy atado con la invasión a Colombia. Entonces, ahí yo creo que estoy siendo optimista de que Trump únicamente está usando esa estrategia y está dejando instrumentalizarse por Bernie Moreno y está jalando esos rumores de que Petro es narcotraficante, de que el cartel de los soles, sin tener ninguna prueba para jugar esa carta, sí, pero no creo que tenga la más mínima intención en realidad de hacer un ataque militar. Y pues digo, estoy hablando también con el Quién deseo. sabe, quién sabe, porque de todas maneras, pues todo ese listado que acabas de hacer
de acontecimientos, pues bueno, además de que nos revela nuevamente la crisis del sistema internacional y la insuficiencia del derecho internacional y del DIH para contener todo este tipo de asuntos, porque lo que estamos viendo es pues no una guerra en Allá iba. Israel, pues con Palestina, no un genocidio, ¿cierto? Y también pues estas intervenciones en el Caribe y estas operaciones supuestamente de contención del narcotráfico, pues es que incluso si hasta fueran narcotraficantes lo que están cometiendo son crímenes, es decir, son acciones que van en contravía absolutamente del orden jurídico internacional. Entonces digamos que hay Ujú. ahí, pues digamos que como varios asuntos que habría que analizar, pero Chamel ahorita lo decía y yo en algún momento me quedé como pensando, digo, pues ¿qué puede impedir un bombardeo en Urabá el día de mañana? Y pues uno dice, no, es muy exagerado, pero bueno, están bombardeando embarcaciones muy cerca de nuestro territorio, ¿cierto? Y hay hostilidades militares, digamos que, pues no sé si sea muy probable, pero tampoco nada impide que eso pueda suceder, digamos que los hechos también dan como para por lo menos tener cierta precaución a la hora de desestimar una intervención de esa naturaleza. No la veo tampoco probable, pero tampoco la descartaría y de todas maneras, obviamente lo que estamos señalando, es decir, pues en este momento tampoco hay una comunidad internacional que sea capaz como de pronunciarse en contravía de esto, incluso creo que Pero hoy pasó. Y pues ayer pasó que Inglaterra ya, bueno, el Reino Unido dijo que no iba a compartir más información con Y Estados Trump. Unidos de embarcaciones, aunque no sé, pues el Reino Unido que sabe de las embarcaciones del pero es que narcotráfico en es el Caribe. Pues algo muy satélites. fragmentado, es decir, Ok, pero pero son quizá, cosas bueno, muy fragmentadas, asunto simbólico también pues es pesado y hoy Francia también habló del respeto al derecho internacional. pero, Pero yo Un quería poco pero y son cuento. decir reacciones algo, muy tardías. yo Dale, quería pues. decir algo jugando. Hay excolonias británicas en el Caribe en donde el ejército inglés tiene algo que Bueno, ver. listo. Mario, dale, ¿qué ibas a decir? Dale, pero yo quería de pronto un poco polemizar y hacer del abogado del diablo con mi querido Juan. Y Tranqui. es que, o sea, ojo, lo que yo voy a decir es, obviamente Trump es o sea, tiene piel de lobo, hay que mirar, de pronto tiene no sé, es un perro rabioso adentro, pero también si uno mira los antecesores, uno se daría cuenta que ellos sí son propiamente los lobos con piel de oveja, ¿cierto? Porque si uno toma, volviendo a la idea de los premios Nobel de la Paz, ¿sí? A Barack Obama, ¿sí? El presidente carismático, cheverón, ¿cierto? De burlitas y de chistes y que supuestamente representaba el cambio, uno pues puede decir tres cosas, ¿no? Primero que fue el premio Nobel de la Paz por el simple hecho de que no era Bush hijo, por esa simple razón le dieron su premio. Segundo, que él bombardeó al menos 7 países, o sea, bombardeos directos. Y tercero, que tiene el triste récord de que él no duró ni un solo día de sus 8 años de mandato sin que hubiera un conflicto abierto en el cual Estados Unidos fuera partícipe. Si uno ve, por ejemplo, a Joe Biden, pues Biden, la actitud de Biden en el conflicto ruso-ucraniano fue totalmente, claro, generalmente la culpa inicialmente la tiene Boris Johnson, que fue quien le dijo a Zelensky, vaya tranquilo, Pele, que nosotros lo defendemos, pero no hay que desconocer que, pues gracias a Biden, el apoyo logístico en misiles, en recursos, pues fue decisivo para que la guerra se desarrollara como se terminó desarrollando. Y entonces cuando uno ve como ese panorama y uno mira a Trump, otra vez un perro que ladra mucho, que amenaza mucho, que extorsiona mucho, y uno, por ejemplo, yo te lo digo en algún punto de este año, llegando a Trump 2, yo la verdad sí alcancé a temer que en el tema del intercambio de misiles entre Israel e Irán, Estados Unidos se iba a meter fuertemente a atacar a Irán. ¿Y qué ocurrió? Que Trump lanza un ataque, digamos, quirúrgico a 3 aparentes instalaciones nucleares iraníes y no hace más. Y de hecho Trump dice, es una cosa que me parece impactante de ese discurso de él, que los iraníes tenían que tomar una represalia, que de hecho él le agradece al gobierno de Teherán que lo llame a decirle que van a atacar tal base de Estados Unidos en Oriente Medio, que gracias porque eso permitió desalojar a la tropa que había ahí, que hubo unos daños materiales por el ataque armado, pero que no murió nadie y que les agradecía por esto. Y si uno lo mira, por ejemplo, también de este lado, yo sé que obviamente lo que hice, pues, digamos, es posible, sí, que en el Urabá, por ejemplo, haya un bombardeo a un campamento de Chan del Golfo, pero que al final, claro, y siendo obviamente horrible lo que está ocurriendo en el Caribe, si tú miras como en las frías cifras de ataques que causan muertes, los 5 años de Trump, o sea, los 4 años del primer mandato y lo que llevamos,
termina siendo modesto al lado de lo que hicieron sus antecesores, que hablaban de un discurso elevado, liberal, multilateral, pero que desgraciadamente al momento de usar la fuerza eran mucho más, digamos, eran más tapados, eran como más crueles, hacían peores cosas, pero que pero más obviamente es el discurso sofisticados, lateral. más solapados, más estratégicos. Exactamente, El gringo Pero frío y Mario, yo, calculador, hijo de puta de antes. Este es el exactamente. hijo Mario, de puta, pero pero yo torpe. estoy de acuerdo Dale. contigo. Sí, es decir, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mario. Es decir, yo no, digamos que el sistema internacional, pues yo creo que es que el sistema internacional y el derecho internacional como tal siempre permanece, o hay una permanente crisis del mismo porque finalmente se mantiene siendo desafiado de manera permanente. Y pues bueno, digamos que esta época de Trump pues vuelve a traer nuevos desafíos. No creo que haya sido algo que haya desaparecido, pero también lo que pienso, Mario, pues estoy de acuerdo contigo, pero lo que pienso, tampoco creo que lo de Trump sea algo menor. ¿Cierto? Digamos, con relación a lo que ha sucedido con otros presidentes. Creo que mantiene una continuidad. Quizás pueda en algunos momentos aparecer un poco más moderado y más tranquilo frente a lo que pudo haber sido la expectativa que se tuvo con otros gobiernos, pero creo que tiene que ver más con la expectativa que se tenía, por ejemplo, con Obama o con otros, pero creo que es una Sí, misma pero línea de yo quiero ir un acción poco y de más allá. actuación. Yo quiero ir un poco más allá de lo que dijo Mario, y sí, yo sé que estamos hablando de misiles y que están teniendo estos actos cobardes en, digamos, en aguas abiertas internacionales como actos de provocación para no dejar pruebas. Yo creo que ese es sobre todo uno de sus objetivos, porque el arma más frecuente de Trump, de la que más ha echado mano, no han sido los misiles, han sido los aranceles. Y Colombia, al que bien, este momento sigue bien librada. Si Trump en realidad hubiera querido joder a Petro y joder la popularidad de Petro y joder las cifras de Petro, no se habría puesto aranceles como se lo hizo a Lula. No sé cómo leer el hecho de que no lo haya puesto, porque de hecho ya un par de veces, o bueno, una vez recuerdo, el mismísimo Bernardo Moreno tuvo que salir a decir que no, por alguno de los tropeles en los últimos meses, a salir a desmentir Bernardo Moreno que no, que a Colombia no le iban a poner aranceles después de varias amenazas, después de varias sugerencias, de que los medios dijeran que ahora sí nos van a poner aranceles y nos van a bloquear, jueputa. Pues ese es el pánico. Eso me hace también pensar que lo que dice Mario es verdad, que Obama era el lobo con piel de oveja y Trump es la oveja con piel de lobo. No sé, No, o pero estoy viéndolo. tampoco oveja, pero sí un animal menos. Sí, pero bueno, al menos yo creo No, al que revés, algo lo yo creo que retiene de con hecho Colombia. podría ser un perro con piel de lobo. Sí, o sea, que es más lo que aparenta, o sea, la piel sí es de lobo que aparenta, Sí, por eso es la extorsión, ¿no? Por eso es como yo soy malo, yo los amenazo, yo los voy a invadir, pero que a la hora del té, yo sé que suena, yo estoy de acuerdo con Juan, claro, tampoco es minimizar ni infantilizar lo que ha hecho, pero sí, frente a lo que él dice que puede hacer, o sea, frente a esa piel de lobo, al final es un poco más modesto. O sea, yo les voy a clavar no sé cuántos aranceles. Por ejemplo, acuérdense del tema comenzando el año de lo de cuando Petro no recibió los aviones con los colombianos expulsados, que era todo ujú, un paquete de medidas, pues que ahí comenzaron con el tema de quitar las visas, aranceles, un montón de cosas que todo el mundo estaba horrorizado. Y al final, ¿qué pasó en ese momento? Y que con todo lo que ha pasado, si uno ya ve todo lo que ha pasado, lo que tú dices, Marito, y de toda la amenaza y lo que termina quedando, uno dice, claro, es una porción muy modesta lo que termina pasando sin que no sea grave de toda esa amenazadera. Por eso yo diría, Trump es un perro, o sea, un perro que puede ser bravo, pero con piel de lobo. Obama era un lobo con piel de oveja, que es lo que sí, a uno realmente le indigna de lo que se ha hecho hasta ahora. un tiranosaurio con piel de oveja. Juan, sé que tienes que irte. ¿Cómo crees que va a continuar esto? ¿O crees que este ya es el punto final de esta historia No, yo creo que de hay toda audio? una trama, pues creo que hay toda una trama política, hay una estrategia de desestabilización. Yo creo que que cuando Petro habla y cuando el gobierno ha venido hablando de todos estos asuntos es porque tienen información y saben también qué es lo que viene sucediendo y pues no es gratuito los mensajes de Petro en los temas que han relacionado a los morenos desde hace unos días, Ujú, no fue gratuito la salida de Leiva. Bueno, ahí hay otras personas que están por ahí también como acaban de salir del gobierno, que están también como siendo investigadas también porque no se tiene como ujú, muy claro cuáles fueron su papel en todos estos asuntos. Como me refiero, por ejemplo, no sé cuál sea todo el asunto que sucedió con este señor Ginás que salió de la DIAN y de la UIAF, pues y que lo sacaron pues, de una manera inmediata de allí ujú.
hubo unos asuntos que sucedieron con el tema del manejo de información financiera que se dejaron de compartir y de donde excluyeron a la UIAF también de Ok. ese asunto. Entonces, no, pues, hay que seguirle la trama. No creo que esto haya parado. Creo que eso también se va a cruzar con el escenario electoral que se avecina, o que nos llegó ya. Creo que antes van a acrecentar como esas estrategias de presión y de tensión en términos tanto jurídicos, económicos e informativos de manera permanente. Van a seguir pues polulando ese tipo de acciones. Creo que de aquí a marzo y abril que estemos en elecciones y se sepa más, se tenga claridad de qué es lo que va a suceder con Colombia. Y la última que yo sí te quería preguntar a ti, qué pena con los otros invitados, pero vos como abogado, ¿vos tenés todavía un poquito de fe en el sistema internacional? No, no es No. que estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo y no ha pasado nada. Es decir, pues sí, bueno, y además tenemos todos los antecedentes de lo que han sido las guerras preventivas, las guerras contra el terrorismo, estas actuaciones. Es decir, el derecho internacional es insuficiente y uno va y mira, por ejemplo, la página de la CPI, de la Corte Penal Ujú, Internacional, y pues uno encuentra es figuras. Esto va a sonar racista, pero lo que quiero señalar es el racismo con el que actúa. Tú abres eso y hay personas negras, ¿cierto? De países africanos siendo judicializadas, pues obviamente por crímenes de guerra, pero ahí tú no encuentras personas que han estado involucradas en los grandes crímenes que se han cometido en nuestra época. ujú, Entonces, pues no, sigue siendo un sistema también selectivo, es selectivo y ahí obviamente pues se expresan las relaciones de poder que existen en el sistema internacional. Entonces creo que tenerle fe no tenerle fe no quiere decir que renunciemos a, a la idea de un derecho. Y hay que seguir luchando por él y las luchas contrahegemónicas y que se han venido dando desde abajo para tener un derecho internacional desde abajo hay que seguirlo dando, pero obviamente este sistema hegemónico no es un sistema fiable ni que tenga la capacidad para resolver los problemas bélicos que se nos presentan en la actualidad y las ujú. intervenciones que se dan a la autonomía y autodeterminación de los pueblos, creo que estamos muy alejados de eso, pues, en términos de una aspiración, pues, como cercana, ¿no? Tú me decías ahorita lo de Inglaterra y lo de Francia, pero yo creo que esas reacciones son reacciones cuidando sus intereses, más que una reacción en términos de proteger el orden jurídico internacional. No lo Claro, veo pero tan así también, mal. también aíslan a Trump. Sí, claro. Digamos, Sí, pero estamos empezando a ver disidencia en la OTAN, en el Atlántico, es decir, en su en su verdadero jardín, esperemos digamos. a ver qué termina pasando con eso. Sí, Si eso sí veamos. realmente termina generando una crisis, pero bueno, me disculpan, Ok. ando en una casa ajena y estamos terminando una reunión y ya estamos terminando, entonces debo retirarme en este momento. No. Gracias por asistir, Juan. Un abrazo grande y hasta la Igualmente, un próxima. placer. Saludos, nos vemos. Vale, chao. Entonces, Marito, y Shamil, ¿será que los gringos sí se están aislando cada vez y que ese aislamiento puede terminar jugándonos a favor a los que esperamos que no nos invadan el rancho, María? Yo arranco porque también me tengo que retirar, Dale. pero con Iván Olano estábamos hablando el otro día sobre la necesidad o la ventana de oportunidad que se abre pues, con este tema para abrir camino en la construcción de una identidad nacional popular. ¿Sí? Ajá. A mí me parece, y lo he repetido en otros espacios, que precisamente esas pocas opciones que señalaba Mario ahorita que tienen las élites de acá, pues los hace cometer la torpeza de creer que haciendo lobby en Washington para que Estados Unidos joda a Petro, pues van a joder a Petro. Porque si lo están jodiendo, finalmente meterte en la lista Clinton es bloquearte financieramente y es explícitamente joderlo a él. ¿Sí? Si hubiera sido los Sí, aranceles, pero pues a era más Petro no le va a difícil. faltar para el mercado. No, pero alguien en el Ministerio de Hacienda se está preguntando ahora cómo putas le pagamos el salario, porque no se lo pueden transferir con una cuenta bancaria, o sea, seguramente se lo van a terminar pagando en bolsas negras. En bonos del éxito. No, es esa clase de molestia. Por eso al mismo Petro le tocó salir el mismo día a decir, oiga, yo ya no estoy casado con Alcocer porque me imagino
el hijo de puta mierdero que se le armó en la casa con Verónica, ¿sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Ahora ella tampoco va a poder viajar, quién sabe durante cuánto tiempo, ni hacer lo que estuvo haciendo los últimos 3 años. Entonces, digamos, personalmente sí lo están jodiendo, pero digamos, Petro que es un animal, no, pues lo que está haciendo es aprovechar esto y lo está aprovechando muy bien. Sí. Eso creo que es la torpeza más grande que han hecho en el último mes, creer que esto les va a beneficiar a ellos, mostrar quién es el más lambón en Washington no los va a beneficiar a ellos. Y Ujú, parte de eso, y parte de la tarea para mí es cómo esto se convierte en una ruta para construir una identidad nacional de izquierdas y popular, porque ujú. el nacionalismo y el patriotismo no puede ser un monopolio de la derecha y los conservadores. No, y a Trump le tenemos que agradecer el renacimiento del del nacionalismo de izquierda, carajo, que es mucho más profundo que el patriotismo de la derecha de ponerse la camiseta de la selección y hartar guaro. Exacto, exacto, como que bueno, ese antiimperialismo que, que está ahí como brotando, es Ujú, clave mirar esto cómo se vuelve también una propuesta pues ya más estructurada y de política exterior y de discurso claro. hacia el mundo, por todo eso que hemos venido hablando en la última hora. Que a Me nivel de abro yo Petro, también entonces, ok. nos Chao, vemos, Chami, estamos hablando. Un abrazo a la gata. chao. Y lo otro es que Petro, a nivel de Petro, bueno, ya a nivel de Colombia, una cosa, pero a nivel de Petro es que Petro se está volviendo viral cada 2 o 3 semanas. Y ayer salió a decir que un clan de pedófilos quiere destruir la democracia en Colombia. Y pues hoy sale todo lo de la confirmación de los correos de Epstein. Yo creo que esa torpeza tan desesperada, tan desenfrenada, tan frenética de la oposición colombiana, yo creo que le está jugando mucho mejor a Petro y Petro está jugando, Petro florece en el conflicto y la derecha no se ha dado cuenta de eso. Y creo Venga, que sí, marica, ahí nos pero yo están dando más quiero, plataforma. venga, pero yo quiero volver a la pregunta anterior que me estaba haciendo porque no quiero desaprovechar la oportunidad. Yo se la Alguna vez cuando contesto. yo estudiaba allá donde usted vive, la universidad en la que estaba, organizó como un coloquio internacional que se llamaba como, o sea, que partía de una pregunta, ¿no? Si Oriente Medio estaba escapando de Estados Unidos. Y uno de los organizadores, ya como en el cierre del evento, y después de exponer los países y demás, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y él concluía que más que Oriente Medio está, digamos, que Oriente Medio está escapando de Estados Unidos, era realmente Estados Unidos el que estaba dejando escapar a Oriente Medio. Es decir, que yo al final lo que veo Ujú, es que esta idea del Estados Unidos que está dejando de ser policía del mundo no es una idea tan, digamos, como tan natural o tan espontánea, sino que de alguna manera ujú, responde a un plan. Y es un plan que las élites estadounidenses tenían desde hace mucho. Tal vez lo que pasa con Trump es que Trump acelera el proceso. Tal vez en eso es que él es ujú, disruptivo. Que lo que muchos buscaban hacer durante años, entonces Biden, Obama, cierto, sobre todo ellos, que era decir, bueno, que el mundo asuma cada vez más su responsabilidad, que no tengamos esta carrera económica, humana, militar que nos está llevando al colapso, sí, económico, humano y demás. Pues Trump lo que hizo fue decir, metámosle el acelerador a esto. Y mira que de hecho me hiciste acordar pues de un autor, de un analista de CNN internacional, Farid Zakaria, que igual es un autor teórico. Él hace 17, en 2008, escribió un libro que se llamaba El mundo post-estadounidense, The Post-American World. Y en lo ujú, que decía, la tesis era, no es tanto que Estados Unidos está flaqueando, o sea, de hecho él hace como una relación y un balance en el que dice, no, Estados Unidos no está tan mal como de pronto algunos ven, pero sí ha habido una emergencia de otras potencias, de otros competidores, como pues obviamente ujú, China, Rusia, India y demás. Y él reescribe el libro en el 2011, o sea, lo reformula, porque recuerda que el 2008 fue como la crisis económica, y él ujú, dice, claro, hay dos factores que hacen que este proceso de Estados Unidos, entonces, ¿qué es lo que recomienda Zakaria? Él dice, nosotros tenemos que estar claros en que ya la hegemonía estadounidense como la conocemos se acabó. ¿Sí? O sea, ujú, simplemente estamos como en la última fase, como en ese aferrarnos al mundo que nos gustaba antes.
Pero lo que tenemos que hacer es entender políticamente, como lo hizo el Reino Unido en su momento, que hay que hacer una transición, digamos, como suave, no muy brusca ni violenta, y entre más intervencionistas seamos, más violenta sería, para dar el tránsito, no sé, a otra hegemonía. Y en 2011, pues, Ujú, escribe, digamos, como que reformula el libro y dice, mira, hay dos factores que yo veo que van a acelerar el proceso. La crisis del 2008, la crisis económica tan fuerte del crédito de las hipotecas, pues, en Estados Unidos, y la elección de Barack Obama. Entonces, digamos, eso por un lado. Esto tampoco es tan novedoso como tú bien dices, o sea que de alguna manera Estados Unidos también procura darle más responsabilidad al mundo, como Trump le dijo a la Unión Europea, apáguense ustedes su seguridad, no more Mr. Nice Guy, no, no más Estados ujú, Unidos pagándole a ustedes sus cosas. Y frente a la pregunta, que me encantó también la segunda, es claro, estamos en un mundo en el que el analista clásico liberal, que son la mayoría, sí, de hecho en Colombia casi todos, ujú. los analistas vivieron décadas, y no voy a decir nombres, bueno, no sé si está el caso, El analista de bien, el y analista el de analista bien. muy centrista, No el bodeguero, no el vivía muy bodeguero. cómodo con su pa- análisis liberal a control remoto, diciendo que el mundo era predecible, multilateral de las organizaciones, que todos los presidentes de Estados Unidos y demás funcionaban como a control remoto. Y cuando llega un Ujú, tipo que patea este tablero, ellos quedan descolocados. Y eso que tú dices es lo que ocurre, que también las élites colombianas, que también vivían a control remoto, sí, como por inercia, también quedan descolocadas porque no entienden el mundo que está pasando. ujú, Y claro, ¿qué atribuyen? A lo irracional. Entonces, Trump es un caprichoso, es un bruto, Petro igual, lo que sea, o sea, todos estos líderes de ahora son un caos, pero es simplemente, como diría el meme, no eres tú, es tu marco teórico. O sea, es decir, que el marco teórico ujú, liberal al cual nos estamos acostumbrando ya no es suficiente para entender el mundo que estamos viviendo. Y ujú. por eso, como tú dices, se ven tan descolocados. ¿Sí? O sea, que dicen, claro, nos aferramos a este mundo que había, al respice polum de peguémonos a Estados Unidos, que ahí estábamos bien, pero la verdad es que nos estamos pegando a una bestia moribunda, si no lo digo efectivamente bestia, aunque también puede ser, Sí. pero pues ese es el descoloque, ¿sí? Y ahí pues Ujú, nuevamente un presidente también disruptivo como es Gustavo Petro, pues aprovecha eso para decir, claro, el conflicto es el lugar donde yo mejor me muevo, ¿sí? Y comiencen ujú, a tirarme que yo les gano por la experiencia que yo tengo en ese contexto, mientras ustedes, claro, tratan ujú. de mantener las formas y decir que ellos son los tranquilos y demás, pero se ven tan descolocados que al final ellos terminan siendo los agresivos e incluso reaccionarios. Que ellos siempre han sido los reaccionarios. Pero bueno, Pero ahí tenían como esa para culebra, como seguir, decía el profesor Gutiérrez Sanín y Darío Echandía antes, ¿no? Orangutanes con claro, pero sacudera. pues, claro, pero pues que sean solapados, que Por sean, eso. eso no disminuye su nivel de agresividad para el buen entendedor. Pero algo que tú decías, así como para seguir autovalidándonos y sobándonos las chaquetas, porque aquí no sé, no siempre estamos para estar en desacuerdo. Lo que nos decíamos el sábado allá entre cócteles y lo chistoso que es que yo, que digamos, y voy a hablar personalmente, yo siempre quise multilateralismo y hoy al quien más le tenemos que agradecer el retorno del multilateralismo es a Trump. Yo siempre combatí contra esas estructuras del comercio internacional tan injustas que mantenían a los países ricos ricos y a los países pobres pobres. Y el que está desarmando todo ese andamiaje de comercio y de libre comercio neoliberal que se hizo para beneficiar a Estados Unidos y a Europa, también lo está desmontando Trump. Trump está haciendo que toda la derecha global quede desnuda por su arrodillamiento ante el fascismo. Cuando aparece el fascismo, las élites se arrodillan. Es decir, hoy, mal que bien, Trump es el que nos está acelerando y nos está generando los cambios que en algunos aspectos estábamos esperando desde algún tiempo. De hecho, voy a cerrar con algo que pasó ayer y fue que un canadiense me preguntó por la Gran Colombia, marica. Un canadiense me preguntó por la Gran Colombia. Dígame si eso no es un cambio brutal. Claro. El man me dijo, oiga, yo no sabía que Colombia y Ecuador y Venezuela habían sido, y Panamá habían sido el mismo país. Ahora entiendo el tema de las banderas que son casi iguales. Y además me preguntó, ¿y sale su presidente a decir que vuelvan a ser la Gran Colombia? Me dijo, ¿tú crees que sí es verdad? Y yo me cagué de la risa, pero simplemente el hecho de que un canadiense me preguntara por la Gran Colombia me pareció un cambio brutal. Yo creo que me habían preguntado 1000 veces por Pablo Escobar, Sí. 200 veces por Petro, pero nunca me habían preguntado por la Gran Colombia. Y eso
Muestra que el mundo está cambiando, compañero. Sí, Marito. Bueno, dos cosas para cerrar. Una, si me permite la cuña, porque él no Hágale. respondió y yo siempre he querido hacerlo. Yo quiero darle un saludo muy especial si nos está oyendo y si no lo arrobo a la cuenta de Miquel Iñaki Landárraga, ¿sí? A quien no Ah, conozco personalmente, sí. pero pues lo quiero, si es que esas cuentas que uno quiere, y él dijo, él estuvo muy juiciosito esta tarde diciendo que no se iba a perder el programa. Entonces, mi querido Miquel, no te conozco, pero te quiero muchísimo y te mando un saludo, ojalá los estés mirando. Primera esa cosa. No, pues Segundo, es que qué pena el paréntesis, pero a mí que lo invité. A mí que lo invité y ya estoy saben. esperando fecha para poder hacerle la entrevista. Entonces esperemos Lo- que bueno, Miquel vea esto y bueno, que algún día podamos interactuar, que hagamos alguna vez, él me dio un buñuelo que no me olvide, hablando de buñuelos que se deben, él sí me dio un buñuelo, creo que dos buñuelos, de hecho. Pero bueno, frente a la reflexión final que yo ok. haría es, mira que yo, y aquí, bueno, tal vez mañana en los eventos me, me quiten la razón y digan que soy un idiota, pero yo soy optimista frente al futuro, como no lo era hace unos años. Y uno diría, como este tipo, cuando entra un presidente tan racista, tan de... Yo no soy optimista frente al futuro de Estados Unidos, sí lo tengo que decir. Internamente no. Pero sí No, soy más optimista sí. frente al mundo. Y Y precisamente América es por, Latina. exacto, por lo cafre que es Trump. América Sí. Latina en particular y el mundo en general, porque él al final está cogiendo ese consenso tan hipócrita, tan solapado, o sea, de ese mundo tan injusto que se creó y que nos lo han Ujú, vendido tan bueno. Lo que tú dices, lo desnudó, o sea, mostró su verdadero rostro, incluso podría ujú, decir uno que lo deconstruyó y se lo mostró al mundo. En ese hacer eso, junto a lo que yo digo, la aceleración de la pérdida de ese orden liberal, ¿sí? Está obligando a los países a despertarse. Digamos, lo único que me causaría pesimismo es que elijamos en 2026, más allá de decir de izquierda a derecha, yo ya he sido muy claro en que mi preferencia electoral es Iván Cepeda. Yo he votado por él al Congreso todas las veces que se lanzó. Pero más allá de eso, yo aspiro y quiero que si haya un presidente de derecho, centro, izquierda, lo que sea, que ese presidente entienda que no puede hacer lo que le hizo Pastrana Samper, de mandar todo al demonio por una antipatía personal y entender que lo que se está haciendo ahora, sí, falta método, yo lo sé, sobre todo con África, con los países falta método, pero la intención es la correcta y es buscar ujú, digamos como la diversificación de relaciones, buscar en la península ujú, arábica, como es el presidente en la visita que hizo ahora, en África, la visita a la vicepresidenta, en el lejano oriente, e incluso por ejemplo, América Latina pasar hacia China, pero no por simplemente ujú. cambiar digamos, no cambiar simplemente el color del lazo o de la correa de un hegemón a otro, sino de diversificar esas opciones, entender que hay un jugador nuevo, que incluso frente a Estados Unidos nos puede servir porque, claro, ya ese ganar un poquito más de autonomía, y ese es el llamado, ganar autonomía, nos permita de pronto no pasar de este siglo del respice polum que ha sido tan humillante para Colombia, desde el síndrome de Panamá, como lo llaman los expertos en Ujú, política exterior, sino que podamos tener, o sea, tenemos una, yo soy optimista de la juventud que tenemos. Soy optimista, ujú. claro, hay libertarios, hay gente que parece que nos quiere volver al siglo XIX, pero también hay gente preparada y con visión. Sí, Tenemos las generaciones más preparadas que nos permite un poco devorarnos el mundo, ¿sí? Y hacernos pasar de ujú. este ostracismo que vivimos en el último siglo, que estas élites quieren todavía conservar, a un mundo en el cual podemos decir, oiga, Colombia tal vez no va a ser un hegemón mundial, obviamente eso es un proceso muy largo, No, y, digamos, hay muchos factores en juego, pero al menos un país que sea más respetable y más digno. Yo soy optimista frente a eso claro. y ojalá se logre. No, y yo copio completamente y quiero sonar empático. Sin embargo, lo que yo creo que cambió no es que haya espacio para el optimismo, y es que simplemente por primera vez en nuestra vida no estamos hundidos en el pesimismo y en la depresión. Yo creo que ahora vemos que hay una pequeña apertura de oportunidad, de esperanza. Yo sí veo que Estados Unidos va inexorablemente a un colapso político y social. Vamos a ver lo económico, qué tan duro le va a dar.
sociedades como la canadiense o la europea, que son sociedades que, si bien no han completamente ido hacia el fascismo, son sociedades que también están enfermas en cuanto a cuestiones de, como de ese entitlement, de la riqueza, de la abundancia, que ahora ellos no conciben una sociedad que vive con dificultades y no como antes y como ahora sí les toca trabajar y ya no son solo los latinos los que van a venir a lavar y a fabricar y a construir, y pues economías que están tan decimadas o tan cooptadas por ese neoliberalismo tan brutal. Por ejemplo, Canadá es en muchas maneras parecida a Colombia. Una economía que ya está muy monopolizada, donde las grandes capitales son dueños de casi todo y son sociedades y son economías que ya están muy atrapadas en ese modelo y les va a costar pues milagros y esfuerzos enormes cambiar ese modelo. Yo por eso estoy más optimista de que si el mundo se va a salvar y si va a haber un tercer mundo, de verdad, un tercer mundo que no en la acepción jerárquica del rico, el medio y el pobre, sino de la derecha a la izquierda y el mundo nuevo, por fin puede ser América Latina, compañero. Sí, señor. Compartamos ese pensamiento bonito para despedirnos. Gracias, Tocallito, te quiero mucho. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Les ruego, por favor, que den subscribe, campanita, que nos apoyen, que nos sigan en todas las redes sociales. Este fin de año viene mucho contenido porque me voy a quedar solo unos días. Entonces, y queremos con toda la bodega, y voy a tratar de hacer un recuento rápido, Mario Urueña, Tomás Molina, Mateo Arias, Shamil Tahir, Andrés Zambrano Curcio, Kevin Harman, César García Garzón, Wang Wenshang, Juliana Iván, Willy, Beltrán, Iván Olano Duque, Juliana Beltrán, vamos a Sebastián, empezar a Juanita. Sebastián, Juanita, Elvin Calcaño también me dijo que quiere participar en esto. Se vienen invitados famosos, se vienen invitados interesantes. Puedo botar la cuña de una vez. Este viernes voy, ¿sabe con quién? ¿Con Con qué? Juan Rafael Martínez. ¿Le Ok. suena? ¿No sabe quién Amigo. es? No. Arroba Juramaga. Bueno, el man es Ah, ok. profesor en Harvard, Ok. el Ah, ok, astrofísico ok, de ok. Harvard, Wow, wow, wow. para que vean que en esta bodega no solo somos profesores, profesores y bodegueros y activistas. No, aquí hay de todo, carajo, en esta Muy bodega. bien, Valles. También te Bueno, quiero mi hermano, y te deseo una feliz noche. Un abrazo a todos. Chao.